La sombra de la injusticia acecha. En los salones solemnes del Palacio de Justicia, donde el eco de cada paso resuena con el peso de innumerables destinos, se alzaba la figura del juez Elías Santiago. Su piel, de un tono profundo que hablaba de un sol implacable y del esfuerzo de generaciones que labraron la tierra bajo su ardiente abrazo, era un lienzo vivo de resistencia y dignidad. Cada mañana, al enfundarse la toga negra, sentía cómo el tejido pesado y sedoso se convertía en una segunda piel, un manto no solo de autoridad sino de las historias silenciadas que él, desde su estrado de ébano, se esforzaba por amplificar. Elías no era un hombre de palabras vacías, sus manos, fuertes y con cicatrices apenas perceptibles que eran el testamento mudo de un pasado de trabajo arduo y estudio incansable, alguna vez habían sostenido aperos de labranza, luego libros empapados de saber, y ahora empuñaban el mazo de la justicia, con una determinación férrea, casi visceral. Su mirada, a menudo velada por una melancolía que solo él comprendía en la profundidad de su alma, era un pozo profundo donde se reflejaba una vida entera dedicada a trascender el destino prescrito que la sociedad, con sus prejuicios invisibles pero omnipresentes, intentaba imponer a los de su color. Para Elías, la ley no era una mera colección de artículos y códigos, era un faro inquebrantable en la oscuridad, una promesa de equidad que él, con cada sentencia pronunciada, se desvivía por cumplir, por hacer real, por materializar en un mundo que a menudo se negaba a ver. El aroma a café recién hecho que se mezclaba con el tenue olor a papel y tinta de los expedientes que revisaba antes del amanecer, era el preludio de un día más en su cruzada personal por la verdad y la equidad. Pero hoy, ese aroma familiar parecía cargado de una tensión diferente, una premonición que se arrastraba por los pasillos de su mente como una bruma fría, densa y pegajosa. La pregunta flotaba en el aire pesado de la sala de audiencias. Una pregunta que no solo se cernía sobre el destino de los acusados que en breve comparecerían, sino sobre la esencia misma de su ser, sobre la fibra moral que lo había definido durante toda su carrera, sobre el legado que buscaba dejar. ¿Puede un hombre juzgar a quienes lo humillaron sin que el dolor personal nuble la balanza de la justicia? Esta cuestión, más que un simple dilema ético, era un abismo que se abría a sus pies, un desafío existencial a la imparcialidad que juró defender con su vida, un eco doloroso y persistente de todas las veces que la dignidad de su gente había sido pisoteada, ignorada, quebrantada. La solemnidad del momento no podía esconder la cruda verdad. El sistema, con todas sus imperfecciones y sus sombras inherentes, ahora le exigía la más dolorosa y personal de las pruebas, poniendo a prueba, no solo su capacidad profesional, sino la resistencia de su espíritu. Elías Santiago no era un juez cualquiera. Su nombre resonaba en los círculos legales y en la comunidad con un respeto ganado a pulso, ladrillo a ladrillo, sentencia tras sentencia. Su trayectoria era la prueba viviente de que la perseverancia podía derribar muros invisibles, pero inmensamente altos. Desde los campos donde su padre sudaba la tierra, hasta los pasillos de las universidades donde devoraba libros con una sed insaciable de conocimiento, cada paso había sido un acto de afirmación, un rechazo silencioso a las limitaciones impuestas por el color de su piel. Había presidido casos que habían cambiado el curso de vidas, había visto lágrimas de alivio y de desesperación, había sentido el peso de cada decisión como si fuera propia. Su reputación se construyó sobre una base de integridad inquebrantable, una imparcialidad que parecía tallada en piedra, ajena a las presiones externas, inmutable ante el vaivén de las opiniones. La gente confiaba en él, no solo por su conocimiento de la ley, sino por la profunda humanidad que irradiaba en cada una de sus audiencias, un halo de comprensión que envolvía a todos los presentes. Sabían que, al entrar en su sala, se encontrarían con un hombre que no solo aplicaba la ley, en su sentido más estricto, sino que la entendía desde la perspectiva de quienes más la necesitaban, los desfavorecidos, los olvidados, aquellos cuyas voces eran a menudo ahogadas por el estruendo de la sociedad. Elías había sido la voz de aquellos que habían sido silenciados por el sistema, el escudo de los vulnerables, y el faro de esperanza para muchos que habían perdido la fe en la justicia, que habían visto sus sueños desvanecerse en la maraña burocrática. Sus veredictos eran a menudo citados, no solo por su rigor legal y su impecable argumentación, sino por la sabiduría y la empatía que los impregnaban, un sello distintivo de su enfoque único. La comunidad lo consideraba un referente, un ejemplo de lo que se podía lograr a pesar de las adversidades, un testimonio vivo de que la justicia, aunque lenta y a veces aparentemente ciega, podía ser alcanzada por todos, sin distinción.
Esta historia, que ahora se desvela ante sus ojos, no es solo la de un juez, sino la de un hombre que encarna la lucha silenciosa de tantos, la batalla diaria por la dignidad y el reconocimiento. ***. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse. Ahora, es gratis si no sales del vídeo. ***. Elías, con su mirada serena pero penetrante, era el epicentro de un respeto que trascendía las barreras sociales y raciales, un respeto forjado en la fragua de la adversidad y pulido por años de servicio ininterrumpido a la verdad, a la equidad, a la humanidad. Su presencia en el estrado era un recordatorio constante de que la justicia no tiene color, pero que a menudo quienes la imparten, llevan consigo el eco de las luchas de sus antepasados, un eco que se amplifica en cada decisión, en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra pronunciada. La autoridad que emanaba de él, no era impuesta por un título, era reconocida, sentida, casi venerada por aquellos que lo conocían, y por aquellos que solo habían oído hablar de su impecable trayectoria, de su inquebrantable compromiso. Él era la encarnación de la promesa que la ley intentaba ofrecer, un baluarte contra la arbitrariedad, un defensor incansable de la dignidad humana en su forma más pura y esencial. La rutina metódica de Elías, tejida con hilos de disciplina y previsibilidad, se desgarró en un instante, como un lienzo finamente bordado que de repente es rasgado por una fuerza invisible. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y morados, un preludio visual a una noche que prometía ser como cualquier otra, el motor de su coche tosió con una exhalación metálica, y se apagó por completo en una gasolinera en las afueras de la ciudad, dejándolo varado en la encrucijada de un destino inesperado. El lugar, impersonal y bañado por la luz fría y distorsionada de fluorescentes que desdibujaban los colores y el tiempo, se sentía ajeno, casi hostil, con sus sombras alargadas y sus rincones anónimos. Un tenue zumbido constante de los frigoríficos dentro de la pequeña tienda, el chirrido agudo y recurrente de la puerta de cristal al abrirse y cerrarse con un lamento mecánico, y el penetrante, casi dulzón, olor a gasolina que impregnaba el aire, se convirtieron en la banda sonora de lo que estaba a punto de ocurrir, una sinfonía de lo mundano que pronto se tornaría. Una sinfonía de lo mundano que pronto se tornaría en la discordante melodía de una injusticia familiar. Fue como si el aire, denso con el olor a combustible, se cargara de un eco lejano, el lamento silencioso de su padre y el de tantos otros hombres y mujeres de su gente, cuyas miradas, antes y ahora, conocían bien el frío abrazo de la sospecha inmerecida. Una punzada de indignación le recorrió la espina dorsal, un escalofrío que no era de frío, sino de la memoria ancestral de un prejuicio que se negaba a morir. ¿Podría el juez Elías Santiago, el bastión de la ley, ser reducido a una sombra de ese pasado que tanto había luchado por dejar atrás? En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y el peso de una verdad incómoda se hizo palpable. ¿Qué sucede cuando el guardián de la ley se convierte en el blanco de su propia imperfección? La respuesta a esa pregunta no solo definiría el destino de un hombre, sino la esencia misma de la justicia. Dos oficiales de policía, jóvenes, con las insignias relucientes bajo la luz fría y una arrogancia palpable en sus gestos rápidos, lo abordaron sin preámbulos. No hubo preguntas, solo la orden cortante y despersonalizada, que lo golpeó como un mazazo. «Manos donde pueda verlas, señor». Elías, acostumbrado a la lógica impecable del derecho, sintió cómo la piel se le erizaba, cómo la dignidad se le resquebrajaba bajo el peso de una injusticia que le era dolorosamente familiar. Intentó hablar, explicar su identidad, su profesión, pero sus palabras se ahogaron en un nudo en la garganta, inaudibles frente a la determinación pétrea de los agentes. El frío metal de las esposas se cerró con un chasquido seco alrededor de sus muñecas, un sonido que retumbó en sus oídos como el eco de su propio pulso martilleando. Creyó escuchar un susurro ajeno, despectivo, otro más, de un transeúnte que lo observaba con curiosidad morbosa. Las microexpresiones de los oficiales, una mueca de incredulidad, un destello de superioridad que se burlaba de su desesperación, se grabaron a fuego en su memoria, sumándose a una vida de heridas similares. En sus ojos, Elías vio el reflejo de una presunción: aquí no hay jueces, solo sospechosos. El viaje en el coche patrulla fue un descenso al abismo de la impotencia. Elías, el hombre que decidía destinos, se encontró reducido a un objeto, un cuerpo esposado, arrojado al asiento trasero mientras la ciudad que él conocía palmo a palmo, se desdibujaba tras la ventanilla. Cada curva, cada frenazo, era un recordatorio físico de su pérdida de control, una humillación que se le clavaba en el pecho. En la estación,
El aire olía a desinfectante y desesperanza. Sus pertenencias fueron confiscadas con una eficiencia fría. Su nombre garabateado en un formulario anónimo. Su voz ignorada. La celda, pequeña y con el hedor de un centenar de historias rotas, lo envolvió en una oscuridad densa y pegajosa. La noche se arrastró, interminable, cada minuto una eternidad. Acostumbrado al silencio sagrado de su estudio, a la compañía de libros y leyes, ahora solo escuchaba el goteo constante de una tubería, y los lamentos lejanos de otros prisioneros. Su mente, una fortaleza de lógica y razón, se vio asaltada por una marea de emociones, rabia, vergüenza, una profunda tristeza. Era este el legado de su lucha. Ser un hombre de ley, y aún así, ser tratado como si no lo fuera. La balanza de la justicia, que él juró equilibrar, ahora parecía inclinada, pesando sobre su propia vida con una crueldad inaudita. Al amanecer, la puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico. No hubo disculpas, solo una liberación silenciosa, mecánica, como si su detención hubiera sido un error administrativo, no la vejación de un ser humano. La luz del sol matinal, que siempre había sido un símbolo de nuevos comienzos, le pareció gélida, desprovista de su habitual calidez. Caminó a casa con el cuerpo adolorido y el alma magullada, cada paso resonando con la promesa silenciosa de que esta injusticia no quedaría en el olvido, aunque no sabía cómo. Al día siguiente, la dignidad de Elías fue restaurada, al menos superficialmente. Volvió a sentarse en su estrado, la toga impecable, el rostro sereno y profesional, aunque por dentro un torbellino de emociones amenazaba con desbordarse en cada fibra de su ser. La sala, con su olor a madera vieja y a desinfectante, se sentía de repente más pequeña, más cargada, como si el aire mismo pesara más. Elías sintió la pesada capa de la imparcialidad envolverlo, una coraza que ahora le oprimía el pecho, mientras esperaba el inicio de la sesión, sin saber que su prueba más dura estaba a punto de comenzar. Y entonces, entraron los mismos dos oficiales, sus rostros ahora pálidos y algo temblorosos, sus uniformes menos impolutos, sus miradas esquivas, incapaces de sostener la de Elías. Eran los acusados en el caso que el juez Santiago debía presidir. La ironía era cruel, la tensión palpable, casi asfixiante. El mundo de Elías se detuvo, el aire se le fue de los pulmones. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. No dejes que esta historia pare aquí, comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Elías sintió un frío helado que le subía por la espalda, no de la sala, sino del eco de la noche anterior. Sus ojos, que habían visto tantas injusticias, ahora se clavaban en los rostros de aquellos que lo habían despojado de su dignidad. Un nudo apretó su estómago al recordar el chasquido metálico de las esposas, el olor a desinfectante en la celda, la mueca de desprecio en sus caras. La imparcialidad, que era su credo, temblaba en los cimientos de su alma. La sala se sumió en un silencio tenso, el único sonido era el latido insistente de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Los oficiales ahora frente a él como meros acusados bajaron la mirada, sus gestos antes arrogantes, ahora marcados por una vergüenza apenas contenida. Elías respiró hondo, su mandíbula se tensó, una lucha titánica entre el hombre herido y el juez inquebrantable se libraba en su interior. ¿Cómo podría la balanza de la justicia mantenerse equilibrada cuando el peso del dolor personal era tan abrumador? La historia de Elías es un espejo de las batallas que muchos enfrentan en silencio, una lucha por la dignidad y la equidad que resuena más allá de cualquier tribunal. No dejes que esta historia pare aquí, comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El peso del mundo pareció posarse sobre los hombros de Elías, un manto más pesado que cualquier toga. Miró a los dos oficiales ya no solo rostros en una fila, sino ecos de un pasado que había luchado por enterrar. Su presencia en su asterisco sala, como acusados, no era solo un giro irónico del destino. Era una prueba brutal del trabajo de su vida, de cada principio que consideraba sagrado. El aire, denso con acusaciones tácitas y el persistente aroma a papel viejo, vibraba con una tensión que amenazaba con romper su compostura. Cada mirada en la sala, imaginó, estaba fija en él, no solo en el juez, sino en el hombre cuya piel oscura llevaba la historia silenciosa de tantas injusticias. Sin embargo, en medio del torbellino caótico de sus emociones, el crudo aguijón de la humillación,
la rabia latente, el profundo sentimiento de traición, una verdad más profunda comenzó a solidificarse. Esto no se trataba de una venganza personal, se trataba de algo mucho más grande, el alma misma de la justicia. Los ojos cansados de su padre, el sufrimiento silencioso de su comunidad, las promesas que se había hecho de niño de luchar por un mundo donde nadie fuera juzgado por su piel, eran ahora los testigos silenciosos en su tribunal. Sus manos, antes callosas por el trabajo, ahora sostenían el mazo, no con ira, sino con la resolución inquebrantable de un hombre decidido a trascender el dolor personal por un propósito superior. La batalla era interna, una guerra silenciosa librada dentro de los confines de su propio espíritu. Los procedimientos comenzaron, un ballet macabro de formalidades legales que apenas ocultaba la cruda realidad humana. Los oficiales, con voces titubeantes y miradas que rehuían la suya, intentaron justificar sus acciones con una maraña de excusas. Protocolo, sospecha razonable, confusión de identidad. Elías los escuchaba, su rostro una máscara de serena imparcialidad, pero por dentro, escudriñaba cada palabra, cada microexpresión, buscando no solo la verdad de los hechos, sino también un atisbo de arrepentimiento genuino, que pudiera aliviar el peso de su propia herida. Se movía en el estrado con una precisión casi robótica, cada pregunta medida, cada objeción sopesada, mientras su mente corría a 1000 por hora, analizando, sopesando, buscando la fisura en el muro de su dolor personal, que le permitiera ver con la claridad que el cargo le exigía. Uno de los oficiales, el más joven, se atrevió a levantar la mirada por un instante, y un pensamiento fugaz, cargado de una mezcla de estupor y una naciente vergüenza, cruzó su rostro pálido. Este no es solo un juez cualquiera. Es el asterisco juez Elías Santiago. ¿Qué hemos hecho? De repente, una palabra, pronunciada con una ligereza escalofriante por el abogado defensor, al referirse al perfil del sospechoso, detonó un asterisco flashback vívido y brutal. Elías no estaba en la sala, estaba de nuevo en el polvoriento campo de su infancia, viendo a su padre, un hombre digno y trabajador, ser humillado por un capataz que lo acusaba de robos solo por el color de su piel. El olor a tierra mojada, el sudor frío en la frente de su padre, el brillo cruel en los ojos del capataz, todo regresó con una fuerza abrumadora. Un temblor casi imperceptible recorrió su mano, la que sostenía el mazo. La rabia, contenida durante décadas, amenazaba con desbordarse, con nublar su juicio, con reducirlo al hombre herido que nunca había permitido ser en ese estrado. Estuvo a punto de golpear el mazo con una furia desatada, de gritar, de renunciar a todo. Cerró los ojos por un instante, un parpadeo que duró una eternidad. Cuando los abrió, la imagen de su padre se desvaneció, reemplazada por las caras expectantes en la sala. Elías no era su padre, él era el juez. Y en ese momento, entendió que su venganza no sería la ira, sino la justicia más pura e implacable. Su respiración se hizo lenta y profunda, su pulso se estabilizó. La balanza, aunque dolorosamente personal, debía permanecer equilibrada. La sala de audiencias, con sus sombras y sus luces danzando sobre su rostro, esperaba el pulso de un hombre que debía decidir, no solo el destino de otros, sino la dirección de su propio legado. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La sala, un crisol de miradas expectantes y silencios tensos, se sentía como un puño que se cerraba lentamente sobre Elías. Cada palabra de los abogados, cada suspiro del público, resonaba con la magnitud de la decisión que se cernía sobre él. Elías sintió el sudor frío en la nuca, la presión de siglos de injusticia y la esperanza de su gente sobre sus hombros. La ley, que siempre había sido su refugio, ahora se presentaba como un laberinto sin salida, donde el camino de la imparcialidad parecía desvanecerse ante el abismo de su dolor personal. Su mirada escrutaba los rostros de los oficiales, buscando una señal, un indicio de verdad más allá de las excusas vacías, pero solo encontraba el miedo y la vergüenza, un espejo doloroso de su propia humillación reciente. De repente, en medio de una declaración forzada, el oficial más joven, el mismo que había cerrado las esposas con un chasquido cruel, se quebró. Su voz, que hasta entonces había sonado monótona y evasiva, se ahogó en un sollozo ahogado. «Señoría», musitó, levantando la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados. «No hay excusa. Lo tratamos como a cualquiera que creemos que no tiene voz. No sabíamos. No pensamos. Actuamos con prejuicio.
Y lo siento de verdad. La confesión, cruda y sin adornos, resonó en el silencio aturdido de la sala, no como una súplica de clemencia, sino como un reconocimiento genuino de su error, un eco de la humanidad perdida que Elías había anhelado encontrar. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías, más intenso que el frío de las esposas. Esa confesión, ese atisbo de arrepentimiento, era lo que había estado buscando inconscientemente. Era un momento de verdad que trascendía los códigos y los artículos. La furia, que había latido como un tambor de guerra en su pecho, comenzó a ceder, reemplazada por una punzada de compasión, una comprensión amarga de que el prejuicio era una cadena que ataba a ambos lados de la barra. Su mano se apretó alrededor del mazo, pero esta vez no con ira, sino con una determinación serena. En ese instante, Elías Santiago, el hombre herido, se despojó por completo de su dolor para encarnar al juez, al guardián de la ley, no solo para castigar, sino para sanar. Sus ojos, antes velados por la melancolía, brillaron con una claridad inquebrantable, una luz que prometía que la justicia, en su forma más pura, no sería venganza, sino una lección, un camino hacia la redención. Con una voz que, aunque serena, resonó con la autoridad de quien ha trascendido su propio dolor, Elías pronunció su veredicto. No fue el castigo máximo que muchos esperaban, ni una absolución indulgente. Fue una sentencia que equilibraba la gravedad de la ofensa con la posibilidad de una verdadera transformación. Ordenó que ambos oficiales fueran suspendidos sin goce de sueldo, sometidos a un riguroso programa de formación en diversidad y derechos humanos, y que realizaran servicio comunitario extenso en las comunidades más afectadas por la discriminación. La ley no es ciega a la injusticia, ni a la posibilidad de redención, declaró, su mirada firme clavada en los oficiales. Su castigo no es solo por lo que hicieron, sino por lo que deben aprender a ser. Que esta experiencia los transforme en los guardianes de la ley que esta sociedad merece. La sala contuvo el aliento, luego estalló en un murmullo de asombro y respeto. Elías no solo había juzgado a dos hombres, había juzgado a un sistema y al hacerlo, había elevado el estándar de lo que significa impartir justicia. Su decisión no fue solo legal, fue un acto profundamente humano, una demostración de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ver más allá del dolor personal, de usar la propia herida como un faro para guiar a otros hacia la luz. La historia de Elías Santiago es un testimonio conmovedor de resiliencia, de la lucha incesante por la dignidad y de la promesa de que, incluso en las sombras más profundas, la justicia puede encontrar su camino. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo respondemos a la adversidad, de que la verdadera victoria no es la venganza sino la transformación. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La decisión del juez Elías Santiago resonó mucho más allá de las paredes de esa sala. Fue un eco que se extendió por los pasillos del Palacio de Justicia, se filtró a través de los medios, y finalmente, anidó en el corazón de la comunidad. Su veredicto, un tejido de justicia y redención, no solo reformó la vida de dos hombres, sino que encendió una chispa de esperanza, donde antes solo había resignación. Los programas de formación en diversidad y el servicio comunitario se convirtieron en puentes tangibles, uniendo a quienes juzgaban con quienes eran juzgados, desdibujando las líneas del prejuicio con cada interacción, cada conversación genuina. Elías, con su mirada ahora libre de la sombra de la melancolía, se convirtió en un faro aún más brillante, un testimonio viviente de que la ley, cuando se imparte con sabiduría y empatía, puede ser una fuerza transformadora, capaz de sanar heridas ancestrales y construir un futuro donde la dignidad humana no sea una aspiración, sino una realidad inalienable para todos. La justicia, en sus manos, dejó de ser una balanza fría para convertirse en un cálido abrazo, un camino hacia la comprensión y el respeto mutuo.